ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más, hermanos, para la lectio divina. Nos ponemos en pie, vamos a abrir la escritura en el libro de Isaías, en su capítulo 1. Y lo vamos a leer alternadamente. Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 20. Dice así la escritura del Señor: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, escuchad la tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los establecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y polilla llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en el hogar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para mirar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y echemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Respondamos, hermanos, con el himno, el himno 44, libro santo por Dios inspirado. De la parte de las Santas Escrituras, el himno 44, libro santo por Dios inspirado. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas
con el cuarto domingo de Cuaresma y el tema, el título del sermón, como ya lo vimos en nuestro boletín, es la depravación total del hombre. La exposición, la republicación de la palabra está a cargo del anciano gobernante Marcos García. Pongamos atención, hermanos, y que Dios haga que su palabra pegue en nuestros corazones y haga retumbar nuestros corazones para la gloria de su nombre. Adelante, hermano Marcos. Gracias. Abrimos, hermanos, una vez más nuestras Biblias en el Salmo 14. Les voy a pedir que me sigan con la mente, con su mirada, y yo voy a leer el versículo del capítulo completo. Dice así la palabra de Dios: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Acompáñenme en esta oración, hermanos. Padre Celestial, estamos aquí con el principal motivo de adorarte, Señor. Pedimos de tu presencia, de la presencia de tu Espíritu Santo para con nosotros, a fin de que pongas en los oídos de nuestros hermanos tu palabra y abras nuestro corazón para poder entender el mensaje que tú pretendes para cada uno, Señor. Todo lo ponemos en tus manos. Ayúdanos a fluir en este tema. Ayúdanos a prosperar en nuestro entendimiento, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tema complicado, hermanos, pueden tomar asiento. Repitamos el tema de esta mañana. El tema es la depravación total. Un tema que impacta, un tema que no quisiéramos hacerlo nuestro, pero que sin embargo forma parte de nuestra genética, forma parte de nuestra esencia, y vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando el tema y vamos a poder entender por qué nos resistimos a aceptar que dentro de nosotros, dentro de todo nuestro ser, existe una depravación total, que es la culminación de una doctrina que hemos en reiteradas ocasiones oído en esta iglesia.
La depravación total es uno de los puntos, de los 5 puntos calvinistas, y es el pilar, es uno de los pilares que van a abrir conciencia y van a darle el valor que tiene tanto el pecado, por un lado, la importancia del pecado para nuestro crecimiento espiritual, el reconocimiento de él, pero también al mismo nivel la importancia de la maravillosa gracia que Dios tiene para con nosotros. Así de importante es, hermanos. Empecemos por una pregunta que nos mantenga despiertos. Espero los 40 minutos que dura el sermón, y que nos mantenga despiertos para todo nuestro camino de fe, para todo nuestro camino de crecimiento en el Señor. Esta pregunta es, ¿usted siente que es un alma depravada totalmente, hermano? Cuesta trabajo reconocer esto, ¿no? Y nos cuesta trabajo porque estamos buscando nosotros una manera de ser limpia, una manera de ser honesta, una manera de ser que corresponda a la palabra de Dios. Pero la misma palabra de Dios nos dice claramente, y lo vamos a ver a través del desarrollo de este tema, en múltiples ocasiones, y no deja lugar a dudas de que somos almas perversas totalmente. Vamos a poder entender por qué nos resistimos a escuchar esta palabra de depravación total. Y tiene una razón que posteriormente vamos a identificar. Como vimos el domingo pasado, hermanos, el pecado comenzó, todo mundo lo repetimos, con la desobediencia del hombre. Y cuando pensamos en la desobediencia del hombre, nos vamos hacia atrás de la historia, con el primer hombre, Adán y Eva. Y nos vamos atrás pensando como si el discurso que estamos oyendo no nos correspondiera a nosotros. Lo que tenemos que hacer ahora en nuestra mente es pensar que eso que pasó al primer hombre, ese acto de desobediencia, ese acto pecaminoso, se traslada al año 2025 y nos pega a nosotros de la misma manera que al primer hombre. En aquel momento, el que tuvo la carga de la mentira, ¿quién fue, hermanos? Fue Satanás, y actuó sobre Adán y Eva y les dijo categóricamente: de este árbol no deben de comer. ¿Y cuál fue la acción de ellos? Comieron del árbol. El pecado original es la desobediencia de estos dos personajes. Y tan grave fue el episodio que nos conduce a la muerte. Dios había preparado un mundo, un universo, un cosmos, y creó animales y creó plantas y vio que todo era bueno. Pero ¿para quién creen ustedes que lo creó? Para el hombre. O sea, la creación sublime de nuestro Dios en su Trinidad es el hombre. Cuesta trabajo entender que por un lado somos sublimes, porque somos, ya comentaba el hermano Alberto, somos las únicas criaturas que transitan por todas esas dimensiones y que tenemos capacidades que nosotros mismos no comprendemos. Y que Dios tiene un orden y que Dios tiene una ley, que explicaba el hermano Alberto también. Una ley que orienta nuestra vida. Una serie de leyes que controlan, que Dios controla y que orientan nuestro camino.
Dice el salmista: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Vamos a estar insistiendo con eso, hermanos. Que buscara a Dios, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya repetimos el Salmo 14. El mismo apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre fue creado para amar a Dios con todo su corazón, en un vínculo de comunión, enmarcado en un pacto que Dios, es un pacto que Dios hizo con el hombre. No es un pacto del tú a tú, donde acordamos algo. Es un pacto que Dios estableció para el hombre. No tenemos opción. Es un pacto que servía para salvaguardar la vida del hombre. Es un pacto de amor. Quiso protegernos desde un principio. En nuestro origen de comunicación directa con Él, y en un camino que era eterno, hermanos. Originalmente, antes del pecado, no había muerte. No había muerte. Era algo maravilloso. ¿Qué tan grave fue el pecado? Ahí lo tenemos, ¿no? Lo tenemos, la muerte. Hoy morimos, dice la Biblia en algunos textos, a los 70 años. Por ahí a los que esperemos en Dios que nos vaya bien, y llegaremos a los 80, a los 90, ¿no? Por ahí, si nos cuidamos, si le ayudamos. En esta ocasión, hermanos, cuando estaba Dios con el hombre y le dio el mandamiento preciso de no comer del árbol del bien y del mal, era una tentación tan grande. Llegó Satanás y le dijo: del día que comas de este árbol, entonces vas a ser como Dios. Entonces se van a abrir tus ojos y vas a poder ver como Dios. Le ofreció la autoridad que tiene Dios, el creador de todo, se le ofreció al hombre. Era una oportunidad muy tentadora, pero no queda en la historia. ¿Cuál es hoy por hoy esa misma oferta que tenemos en el mundo secular? ¿Cuál es esta oferta? En aquel momento a Adán y Eva les ofreció libertad, les ofreció ser como Dios, les ofreció autoridad. Y hoy por hoy el mundo moderno, el mundo secular nos ofrece lo mismo. Nos ofrece libertad, nos ofrece autonomía. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que rechacemos a Dios. Gracias a Dios estamos los que estamos y somos los que somos, elegidos por Dios. Y podemos, gracias a su misericordia, poder escuchar su palabra que nos da dirección. Vamos a entrar al tema. Y hay otra pregunta, dice: ¿hasta dónde fueron o son los alcances del pecado? ¿Hasta dónde nos va a llevar? Ya vimos que la muerte en general. Hay muchos textos citados, escuchando que el pecado entró por un hombre y de él pasó a todos los seres humanos. El pecado ha corrompido a toda la humanidad. Ilustrativas son las palabras del salmista: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por tanto, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El propósito de esta predicación es ir entrando primero a reconocer nuestra condición de caídos
y después de identificar por qué pensamos como pensamos y por qué a veces nos queremos salir de esa responsabilidad. El profeta Isaías expresa del pueblo rebelde de Judá: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y nos vamos diciendo, ¿yo soy así? ¿Yo soy así? ¿Usted es así, hermano? ¿Sí o no? Sí. A veces digo que sí, pero a veces no lo siento así, ¿no? A veces digo, pues no soy tan malo, no soy tan malo. Y veo a alguien que hace lo bueno y piensa uno, me gustaría poder ser tan bueno como esa persona, pero algo no me deja, ¿no? Seguimos en la pregunta. La consecuencia de la caída, hermanos, es la depravación total, que depravación es sinónimo de corrupción, y corrupción es sinónimo de decadencia. Decadencia es sinónimo de deterioro. Deterioro es sinónimo a largo plazo y termina con la muerte. Algo corrupto va a terminar mal. La depravación igual a corrupción, y la corrupción es sinónimo de todos los calificativos que acabo de mencionar. Es una doctrina dura, hermanos. ¿Qué tan profundamente fue la afectación del pecado para el hombre? Los textos citados hasta aquí, desde luego que hay muchos más, claramente muestran el grado de afectación que el pecado tuvo y tiene sobre el hombre. Sin embargo, no han faltado quienes opinen lo contrario, ¿no? Y de ahí se han desprendido una serie de doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Y gracias a Dios que en esta casa, que en esta iglesia con I minúscula, se oye la palabra de Dios, o procuramos, o le pedimos a Dios que siempre nos ponga en el camino de la palabra de Dios. Y por eso somos reformados, porque estamos siempre regresando a la palabra original. La palabra original es esta es la palabra original, en la cual tenemos que plantarnos en cada momento, en cada desvío que tenemos. ¿Qué dice Dios? Y hay que regresar a ella. Hubo un tal Morgan Pelagio, el cual sostenía una visión optimista del hombre. Afirmaba que el pecado original no había manchado la naturaleza humana. Totalmente contrario a lo que estamos diciendo ahorita, ¿cierto? En todo caso, el pecado de Adán le había afectado solo a Adán, por lo que afirmaba también que todo ser humano nace con libre albedrío, es decir, la capacidad de alcanzar una perfección espiritual y la salvación mediante su propio esfuerzo y vivir una vida moral sin la necesidad de la gracia de Dios. O sea, le dio al hombre una capacidad que realmente no tiene. Pensamos que la tenemos, pero no la tenemos. El gran oponente a Pelagio fue San Agustín, todos lo conocemos, por lo menos de nombre, Agustín de Hipona, y el pelagianismo finalmente fue condenado como una herejía, para que se nos quede eso en el conocimiento. Pelagio fue innovador de un pensamiento, ¿no? Pero un pensamiento que ha trascendido y que se le ha considerado hereje, pero que ha dejado una mal semilla en el mundo, en muchas corrientes, en muchas doctrinas, de tal grado que se consideró hereje. Otro caso es del arminianismo, que surgió en las iglesias reformadas ya como 1000 años después. Pelagio está alrededor de los años 418 después de Cristo, en el concilio de Cartago,
ahí se marcó como una herejía. 1000 años después, en el año de 1518 y 1519, en el sínodo de Dort, fue donde se discutió contra Arminio. Este sínodo identifica a los remonstrantes, que son los seguidores de Arminio, como aquellos que enseñan que el hombre no renacido, usted es un hombre renacido, hermano, no está ni propia ni enteramente muerto en el pecado. Dice, no totalmente. O falto de todas sus fuerzas para el bien espiritual, sino que aún puede tener hambre y sed de justicia y de vida. Él dice que el hombre puede, por su propia capacidad, tener esa sed de justicia y de vida. Y nosotros sabemos que esa sed de justicia y de vida y esas ganas de querer ofrecer a Dios un sacrificio de un espíritu humilde y quebrantado, solo lo tienen los redimidos, hermanos, y es por la gracia de Dios. La resolución del sínodo fue la condenación de esta enseñanza y la reafirmación de la depravación total. De ahí viene el tema. O sea que estamos en el año de 1518 y ahí se observó claramente y se determinó que la depravación total es palabra de Dios. Y ahí lo dice. Porque a veces nos pareciera que no concuerda con la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Ciertamente hay diferencia entre lo que enseñó Pelagio y lo que enseñó Arminio, pero ambas enseñanzas tienen en común que caen en un reduccionismo, tanto del pecado y por lo tanto también una visión reduccionista que la hace menos de la gracia de Dios. Por estos dos casos como ejemplos vemos cuán dura es la doctrina bíblica. No nada más el tema, sino la doctrina bíblica de la depravación total, para quienes sustentan este optimismo y por lo tanto no es de extrañar que les produzca repulsión. Ahí nos vamos identificando, ¿no? Que nos produzca aversión, que nos produzca incluso incomprensión. Pero la verdad es dura, como el salmista y el profeta Isaías lo han mencionado bajo la dirección del Espíritu Santo. Después de la caída, nada bueno hay en el hombre. Y vamos a empezar a dar claridad de los conceptos. La depravación total no es depravación absoluta. Dos términos que hay que tener en mente. Una cosa es depravación total y otra cosa es depravación absoluta. Vamos a empezar a hablar de lo que es la depravación total. A menudo los términos depravación total se interpretan como queriendo decir depravación absoluta, sin embargo, son cosas diferentes. En respuesta a los remonstrantes, que eran los seguidores de Arminio, en la parte del artículo antes mencionado del sínodo de Dort, apeló a la Escritura diciendo, pues estas cosas están en contra de los testimonios claros de la Santa Escritura. Cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, Efesios 2, del 1 al 5. Para que no se duerman, lo leemos, por favor, hermanos. Efesios 2, del 1 al 5. Todos juntos dice la palabra de Dios así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias, hermanos. El pecado se ha extendido en nuestra vida como lo hace la levadura a la masa. Nada ha quedado sin leudar. Esto es lo que significa la depravación total. La corrupción del pecado abarca todo nuestro ser. En referencia a esto, el hermano Herman Bavinck dice: el pecado domina a toda la persona y entiende por persona al cuerpo, al alma, la mente y el espíritu, superando todas nuestras capacidades y fuerzas humanas. El corazón de la persona es malvado desde que nace y origen de todos los males. Es el origen de todos los males, hermano. ¿Por qué sufre la humanidad? Por el pecado. Estamos en una condición que va de mal en peor. El pecado ha sido avasallante, porque el pecado se asienta en el corazón, que es donde proceden todas las cosas en la vida del hombre. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. Esta enseñanza escritural se plasma en el Catecismo también de Heidelberg de la siguiente manera: ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Pregunta el Catecismo. De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres. Para repetirlo, hermanos. Por ello nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en el pecado. Ya vimos lo que es depravación total, ¿no? Vamos a distinguirla de la depravación absoluta. Ahora bien, depravación absoluta, por otro lado, significaría que el hombre se volvió malo en extremo. Y por esta razón pensamos que no somos tan malos, ¿no? Una depravación tal que no hubiera punto de retorno, es decir, no habría esperanza de redención. Esta situación es en la que se encuentra Satanás y los ángeles caídos. Estoy hablando de la depravación absoluta. Para ellos no hay esperanza de restauración porque se han corrompido. Ellos sí, de forma absoluta. En el caso del hombre, esa sería una conclusión que se reserva para el infierno, cuando el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que no son elegidos, ese es su destino, y en aquel momento se va a convertir en una depravación absoluta. ¿De dónde entonces el bien que vemos en la humanidad caída? Vamos suavizando un poco el mensaje. ¿Por qué decimos, si somos tan malos como dijimos? Porque veo también cosas buenas. Y veo cosas buenas en mí, y veo cosas buenas en la gente. Y veo cosas buenas en personas que no han oído la palabra de Dios. ¿Han pensado en eso, hermanos? O sea, si soy tan malo como dije que soy, entonces ¿por qué pasa lo bueno también? Pero se preguntará alguno, si el hombre es tan malo como se ha descrito, ¿de dónde proceden las cosas buenas que vemos en la humanidad? Los padres aman y cuidan a sus hijos, ¿cierto? Aunque no sean cristianos. Respetan a sus semejantes, son altruistas, lo vemos con algunos de nuestros familiares, ¿no? Que no son cristianos, pero que los vemos de alguna manera buenos. Son educados con sus modales, hablan con propiedad, hacen buenos trabajos, son respetuosos de la autoridad, etc. En resumen, la vida es vivible. No estamos en una depravación absoluta, ¿cierto?
No estamos en el infierno, por decirlo así. Estamos en una vida vivible. Los cristianos y los no cristianos. Y para allá vamos. En resumen, la vida es vivible. Aún con la caída, la vida humana sigue, como la experiencia propia nos la deja ver. Esto es así porque Dios sigue sustentando la obra de sus manos y particularmente la vida humana. Para entender esto debemos diferenciar entre estructura y dirección. Este es un concepto que nos da mucha claridad para entender nuestra condición, para no estar ahí en medio pensando que a veces sí, a veces no, soy malo, no. Este término, y lo enfatizo para que pongan atención, entre estructura y dirección. El pecado no es de naturaleza estructural. ¿Qué queremos decir con ello? Queremos decir que con la caída, estructuralmente, nada de la creación cambia. O sea, el pecado afectó la dirección, no afectó la estructura. Quiero que me sigan, hermanos. Dios aún es Dios. Su palabra para la creación sigue funcionando. Todas las cosas responden a las leyes establecidas por Dios para su existencia y funcionamiento. Todo sigue jalando porque Dios lo creó. El hermano ponía el ejemplo del micrófono. Si lo soltaba, ¿qué iba a pasar? Se iba a caer. Si dejo de comer, ¿qué va a pasar? Me voy a morir. Si como de más, ¿qué va a pasar? Me voy a engordar, me va a dar diabetes y me voy a morir. Es la ley. Es la ley. ¿Me meto a la ley o no me meto a la ley? ¿Obedezco a Dios o no obedezco a Dios? Si no obedezco a Dios, muerte, hermanos. Me empiezo el deterioro. Es el pecado, es la muerte. O sea, es así. Es así porque Dios dice que es así. Los seres humanos retienen su identidad. Dios mantiene el orden legal para la vida. Dios no abandona la obra de sus manos. La sustenta, la preserva y la dirige. Querramos o no querramos, seamos cristianos o no seamos cristianos. Dios, repito, sustenta. Dios nos da el sol todos los días, eso es sustentar, nos da la lluvia, nos da qué comer, nos da animales, nos da plantas para comer. Nos da energía vital, eso somos. Somos un soplo de vida, eso nos lo da Dios. ¿Usted se preguntó de dónde viene, por qué nació? Gracias a Dios que estamos aquí. Nos mantiene vivos. Y Él va a decir cuándo nos vamos a dejar de estar vivos. Como lo articula la doctrina de la divina providencia. En este sentido estructural, el hombre sigue funcionando como criatura. Por eso los padres amamos a nuestros hijos y procuramos el bien de nuestra familia o nuestros amigos. Realizamos un trabajo bien hecho. Somos justos en los negocios o en el trato con nuestros semejantes. Somos respetuosos, somos educados, contribuimos al bienestar de los demás, ayudamos a los que están en necesidad, reconocemos las virtudes de los demás, etc. Calvino llama a esto inclinación natural. Y ya vamos llegando al entendimiento total del tema. Si consideramos cuál es este deseo natural del bien del hombre, por eso a veces parecemos buenos, porque coincidimos con el mandamiento de Dios, pero solo parecemos. No tenemos que olvidar la herencia que traemos, no tenemos que olvidar que ya estamos leudados, que heredamos el pecado y que tenemos que dudar de nosotros mismos por esa condición de
de raza caída. Y cuando hay alguien, también, repito, si consideramos cuál es este deseo natural del bien en el hombre, veremos que es el mismo que tienen las bestias. Se oye feo, ¿no? También ellas buscan su provecho, ¿no? Vemos un perro, el perro te llora hasta que le des de comer. Te llora hasta que lo saques a hacer sus necesidades. Es su manera de buscar su satisfacción. Pero pasa también lo mismo en el hombre, igualito que las bestias. También ellas buscan su provecho, y cuando hay alguna apariencia de bien perceptible en sus sentidos, aquí ya está hablando del hombre, bueno, y de las bestias, pues van tras él. Me conviene, voy. No me conviene, pues no voy. Este bien no es hacer lo que Dios está ordenando, o porque se quiera cumplir la voluntad de Dios. Este bien es simplemente porque se busca el provecho y el bienestar propio. Es algo duro, ¿no, hermanos? Esto, en resumen, es egoísmo. Y el egoísmo es de las partes principales, o se identifica con el pecado directamente. Dios va trabajando con nosotros y nos va quitando esas búsquedas del bienestar, ¿no? Y nos va dando el camino y nos va diciendo por aquí, por aquí. Hoy comentaba Alberto también que las cosas que deseamos vienen después de, no antes de. Primero busco el camino y me dirijo a la palabra de Dios y hago lo que Dios manda, y lo demás vendrá. ¿Por qué? Todos lo sabemos. Pues vamos a obedecer la palabra de Dios. Eso nos mandó, ¿no? Que se predicara. Ya me perdí. Lo bueno que tiene el número, ¿no? ¿Quieres empezar desde otro? Voy a empezar, perdónenme. Por eso, la doctrina de la depravación total no significa en modo alguno que la disposición pecaminosa que subyace en el fondo del corazón humano siempre se manifieste en el tipo de actos que revelan una hostilidad y un odio evidentes hacia Dios y hacia el prójimo. Por eso no somos tan salvajes, por eso no somos tan malos, porque Dios, en su misericordia, como dirige su creación, ha frenado. Y frena. Y no nada más nos frena a los cristianos, nos frena a todos, quieran o no quieran. Hay algo que frena, y algunos intentan rebasar esa barrera, y algunos lo hacen, ¿no? Y algunos son homicidas, y algunos son violadores, y algunos son etcétera, 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 ¿no? En la vida no experimentamos la manifestación de la iniquidad o corrupción del pecado en su expresión absoluta, aquí y ahora. Esto es así en virtud de la llamada gracia general. La gracia general es la gracia de Dios para toda su creación, o gracia común. ¿Es gracia general o gracia común? Se llama así para distinguirla de la gracia especial. ¿Cuál es la gracia especial?
Es aquella que está dirigida a la regeneración del pecador y que solo se aplica a los elegidos. Esa es la gracia especial. Estamos cerrando, hermanos, un cambio radical de dirección para la vida. La doctrina de la depravación total, lo que quiere decir, lo que quiere expresar, es cuán radical y global debido a nuestra desobediencia. Fue el cambio de dirección y orientación de nuestras vidas. ¿Se acuerdan? Estructura y dirección. Este cambio se dio en el corazón, en la raíz de nuestro ser, por eso es radical. Allí se concentra toda nuestra existencia. Ya hemos citado a Mateo 15, 19, las palabras del Señor al respecto. La estructura de la creación sigue, nada ha cambiado. Sin embargo, direccionalmente, donde estamos dañados es en nuestro corazón. Esto es, en el lugar de dedicar la totalidad de la vida a servir a su Creador, se ha tornado su vida a la dirección contraria. Fuimos creados para servir en común con nuestro Creador, pero el pecado nos ha alejado de eso. ¿Qué del propósito de nuestra vida, como dice el predicador? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O de las palabras de nuestro catecismo que nos instruye sobre el fin principal del hombre. A veces lo vemos, lo decimos, pero lo vemos lejos, ¿no? A veces decimos, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios, y no nos cae el 20, ¿no? Pidámosle a Dios que nos dé esa revelación. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Se dice muy fácil y eso es maravilloso, ¿no? O sea, la tenemos fácil. Sigue a Dios, glorifica a Él, que es tu Creador, y entonces vas a poder gozar de Él, salvado de la miseria aquí y ahora, y salvado para la eternidad. Esa es una maravilla. Por eso el cristiano elegido pues debería de ser el hombre más agradecido y más feliz, ¿no? Pero estamos en el proceso, pidiéndole a Dios que cada vez nos dé más luz, nos dé más fe, nos dé más la obediencia. ¿Qué ha sucedido con esto? El hombre caído no hace nada para glorificar a Dios por su corazón entenebrecido. La orientación religiosa de todos sus actos contra Dios, la verdadera dirección, solo es recuperada en Cristo. ¿Por qué decimos que Cristo es la palabra autoritativa y la palabra de Dios es la palabra direccional? Y la palabra de Dios en general es la que nos guía. Integral. La verdadera dirección solo es recuperada en Cristo. Solo los redimidos pueden una vez más comer y beber para la gloria de Dios. Solo los redimidos. Los que Dios trajo. No es de nuestra capacidad. Es una gran doctrina que aquí se predica. El hombre sigue comiendo, trabajando, durmiendo, jugando, adorando incluso, pero hace todas estas cosas no para el fin principal para el que fue creado, debiendo ser espiritual en ello, es decir, hacerlo para la gloria de Dios. Se ha vuelto carnal. El hombre toma todas estas cosas y usa todos los buenos dones que Dios le dio para difamar a Dios y desafiar a su prójimo. Todas sus acciones nacen de su corazón, no con una motivación para servir a Dios, sino con una motivación egoísta y rebelde. La depravación total es, pues, un concepto que define una orientación global totalmente equivocada, que por lo mismo se puede también llamar desorientación
de nuestra vida. Por eso también se le llama extravío. Estamos extraviados. Y podemos leer Romanos 1 y el capítulo 27. Solo Dios no solo ve las obras, sino examina el corazón, porque para Él la motivación de nuestros actos importa y mucho. Externamente una obra puede parecer noble ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios es reprobada. Un punto muy importante que mencionar aquí es la esclavitud de la voluntad. Con esto estamos cerrando, hermanos. Esta voluntad está esclavizada por el pecado, pero tenemos que hacer una distinción. Estructuralmente la voluntad, como un aspecto de la constitución del hombre, que le fue otorgado en la creación, es libre para funcionar como Dios quiso que funcionara. O sea, nosotros tomamos decisiones a cada día. Es decir, que el hombre haga todo tipo de elecciones. Decidimos qué desayunar, decidimos qué comer, decidimos qué beber, qué vestir, qué actividades vamos a realizar cada día. En este sentido, aun cuando hemos caído en pecado, Dios en su gracia preservadora mantiene esta faceta estructural de la constitución humana. Pero en sentido direccional la cosa es diferente. Debido a nuestra elección de no reconocer a nuestro Creador y no someternos a su voluntad en obediencia voluntaria, nos sometemos voluntariamente al pecado y fuimos esclavizados por este. Nuestra voluntad no es libre. O tenemos una voluntad que obedece a Dios, o tenemos una voluntad que obedece, ustedes díganme a quién. Y el autor Bambik dice a este respecto: la voluntad, en su presente estado caído, en virtud de su naturaleza, no puede hacer más que desear libremente, no puede hacer más que lo que quiere hacer, aquello a lo que se siente inclinada por naturaleza. ¿A dónde me inclino? ¿A quién oigo? Es decir, no puede hacer más que pecar. Por eso, al pecar, no lo hace por compulsión. Esto es obligado por algo o alguien externo a él, sino por impulsión, desde sí mismo, desde su corazón, motivado por la fuerza que controla su corazón. ¿Quién controla tu corazón? No nos queda más que orar a Dios y pedirle, porque nuestro corazón o lo controla Dios, o lo controla el secularismo, o lo controla nuestra carnalidad, ¿no? Dudemos de nosotros mismos cuando pensamos, dudemos de nosotros mismos cuando actuemos. Tenemos que ponernos bajo la palabra de Dios. Es la única manera de corroborar que estamos en lo correcto, hermanos. No confiemos en el de al lado, aunque durmamos con él. ¿Sí me entienden? Porque tenemos una naturaleza que, si bien Dios nos va regenerando, vamos a llegar a la madurez de un varón perfecto, a la estatura de un varón perfecto, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, pero mientras, desconfiemos de nosotros mismos, porque nacimos en pecado, hermanos. Y Calvino lo expresa en las palabras: así que la voluntad, estando ligada y cautiva del pecado, no puede en modo alguno moverse al bien, cuanto menos aplicarse al mismo, pues semejante movimiento es el principio de la conversión a Dios, lo cual la Escritura lo atribuye totalmente a la gracia de Dios. Así también es expresado en nuestro Catecismo de Heidelberg. En su pregunta 8 dice: estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien.
e inclinados a todo mal. Ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Solo de esa manera vamos a cambiar nuestra dirección. En conclusión, hermanos, ¿cuál es la solución a este problema humano? Siendo que el hombre está completamente impedido para salvarse a sí mismo, ¿cuál es? La redención en Cristo. ¿Depende de nosotros, hermanos? Totalmente no. Depende de la soberanía y la gracia de Dios. Solo gracia. Segundo punto calvinista. No sé si segundo, pero dentro de los 5 puntos calvinistas. ¿No? Hoy vimos depravación total, solo gracia, soberanía de Dios. No está en nosotros, hermanos, para que la veamos tal cual es. Primero, llevados a vernos, tenemos que vernos tal cual somos, y de eso trató la predicación de hoy. Arrepentíos y bautícese en el nombre de ¿quién? ¿En el nombre de quién? Y del Espíritu Santo, de la Trinidad. Pero arrepentíos ¿de qué? Si a veces dice arrepiéntete, ¿de qué? ¿No? ¿De qué me voy a arrepentir? Si no hay conciencia, si no el conocimiento de Dios ha entrado a nuestra conciencia, no sabríamos de qué arrepentirnos, porque para nosotros se normalizó el pecado. Es el secularismo, todo es normal, la libertad, la autonomía, la decisión, ¿no? ¿Qué sexo escojo? Etcétera, etcétera. La doctrina de la depravación total, que nos enseña nuestra total incapacidad para querer el bien, para buscar a Dios, para venir a Cristo, para confesarle como Señor y Salvador, es el telón de fondo para que veamos brillar cuán grande y maravillosa es la gracia de Dios. No llegamos nosotros a Dios, somos traídos hacia Él por Él mismo. La depravación total muestra cuán grande es la gracia de Dios para con nosotros, por lo cual debemos estar maravillados. Estando por naturaleza inclinados a todo mal, Dios tuvo misericordia de nosotros. No podemos imaginar para expresar nuestro gozo, sino las palabras del himno Maravillosa Gracia. Pero también como iglesia, hermanos, en este tiempo y siempre, debemos cumplir con la tarea de predicar el Evangelio del Reino, que confronta al hombre haciéndole el llamado categórico: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento abarca toda la vida. Es un llamado a volverse a Dios integralmente. Nosotros mismos debemos pensar si toda nuestra vida ya le hemos puesto a los pies de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y por este pequeño espacio para poder predicar un poco de tu palabra, Señor, que es tan rica y que no tenemos la capacidad ni de hablar ni de decir. Te damos gracias por este espacio. Te pedimos, Señor, que confirmes este conocimiento,
que actúes en nuestro corazón, que nos mantengas humildes ante tu poder, Señor. Ponemos a cada uno de nuestros hermanos en tus manos, a nosotros mismos, a nuestras familias, para que tengamos sed de leer, de escudriñar, de aprender y de crecer en fe, Señor. Danos tú más de tu fe, más de tu poder, más de tu gracia. Es nuestra oración continua. Líbranos de todo mal. En nombre de Cristo Jesús, encomendamos nuestro camino. Amén. Amén. Respondamos, hermanos, a republicación de la palabra del Señor con el himno número 417, Maravillosa Gracia. De la parte Atributos Divinos, himno 417.